tardes. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. El pasaje que vamos a leer para meditar en el título que lleva la lección de hoy es un libro que nuestra sociedad está dejando de leer y está basificado en San Juan, en el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el capítulo 8 vamos a darle lectura de manera antifonal del versículo 31 al 47. Libro Santo de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el capítulo 8 vamos a leer del versículo 31 al 47 y lo hacemos de manera alternada. Yo leo el versículo 31 y ustedes el 32 y así nos continuamos hasta llegar al número 47. Y dice así la palabra de Dios. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hago lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Permítanme elevar una oración para que Dios nos dirija en esta pequeña reflexión que haremos en su palabra. Padre Celestial, te agradecemos por concedernos la oportunidad de estar reunidos en tu casa y estar dispuestos a escuchar tu bendita palabra, la que hemos leído en este momento. Ahora nos disponemos a meditar en lo que tú dejaste escrito para instrucción nuestra. Solo te suplicamos que permitas que sea de edificación, que pongas palabra sabia y entendida y que sea con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, había escuchado de la hermana Ceci que dio la lección el lunes, que hizo un comentario que yo dije, hay lecciones que se pueden dar en un solo minuto. Ella decía, en un minuto puedo explicar esto, y efectivamente el tema que le correspondió a ella podría haberse disertado en un minuto. Y cuando yo tengo a la vista este título, también creo que asumiré ese reto, porque dice la lección que
La Biblia es un libro que nuestra sociedad está dejando de leer. Y es una afirmación que todos los que estamos aquí creo que podríamos asentirla, o sea, decir si es cierto. No sé si alguien esté en desacuerdo con el título que lleva la lección de este jueves, que la Biblia es un libro que nuestra sociedad está dejando de leerla. Si todos decimos que sí, entonces yo me preguntaba mucho qué podemos entender o qué pudiésemos aprender de esta lección. Si es algo que damos por sentado, que en la sociedad actual pues se está dejando de leer las Sagradas Escrituras por razones que cada uno de nosotros conoce, dependiendo de la sociedad en donde nos desempeñemos, en donde nos desenvolvamos, con las personas con las que interactuemos. Y entonces, pidiéndole a Dios que nos diera entendimiento para hacer que pudiésemos aprender de esto, de entrada, es tener en cuenta algo que está escrito en la Biblia que dice, esto debe de quedar claro, esto debe de quedar claro. ¿Qué? ¿Qué debe de quedar claro? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y así lo dice las Sagradas Escrituras. Hasta de memoria no los hemos aprendido, pero si gustan traerlo a la memoria, lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 20, fíjense con qué frase inicia él. Segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 20, perdón, en el capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tienen ahí a la vista? ¿Le da lectura, hermana? ¿Le da lectura en voz alta? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. La primera frase, repítalo usted, ¿qué dice? Entendiendo primero esto. Gracias. Ahí. Entendamos esto, es así, entendamos esto. Entendiendo primero esto. Si no entendemos esto, ya no continuamos, pues. Hay ya entonces dos afirmaciones. Una, que la Biblia es un libro que nuestra sociedad ha dejado de leer. Primera afirmación. Segunda, entendamos esto. Ninguna profecía es de interpretación particular, ni fue traído por voluntad de los hombres, sino ellos hablaron dirigidos por el Espíritu Santo. Entendamos esto que tenemos aquí, esto que en algunas ocasiones cuesta trabajo entender por qué el canon sagrado tiene algunos libros que pareciera que no nos dan claridad de bote pronto, el por qué está ahí, por ejemplo, toda la cronología en el libro de Números de la descendencia de las tribus de Israel. Pero después, cuando uno se empieza a adentrar, dice, hay una razón de por qué están escritas. Ok. Cuando entendemos esto, como lo dijo el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, nada de lo que está escrito aquí en el libro, ni una tilde, ni una coma, fue por voluntad. Ya lo explicaron también hace 2 días, que ni una tilde, ni una coma pasarán, todo así, estrictamente por los rituales que se hacían para las transcripciones de los escritos sagrados, cómo debemos de tener confiabilidad en su palabra santa. Todo tiene un propósito. Muy bien. Hay una forma de parafrasear este texto, solamente es parafrasearlo. Que entendamos esto, que ningún mensaje que se contiene en las Sagradas Escrituras puede ser interpretado como uno quiera. Hoy en día, hablando de sociedades, hay grupos, hay países, hay colectivos que interpretan la Biblia
de manera particular. No es sorprendente que de repente, en una entrevista que nosotros podamos ver, por ejemplo, de un colectivo feminista, de un colectivo LGBTQ+, en un colectivo hasta sindicalista, de repente ponen hasta versículos bíblicos o como si fueran grandes conocedores de la Biblia, y hay muchos otros grupos, sociedades particulares, que se respaldan con versículos bíblicos, pero nosotros, nos dice el apóstol Pedro, entendamos esto, ninguna profecía es de interpretación particular. Para nosotros no es lo que nosotros querramos entender de lo que está escrito aquí, porque cada uno de los escritores que por determinación de Dios y por inspiración del Espíritu Santo, lo que escribieron fue por inspiración y por dirección de nuestro Dios, y sabemos que es con un propósito clarísimo, que podamos volver a tener esa relación con nuestro Padre Celestial, porque el pecado nos ha distanciado. Y no es para justificar una conducta de un grupo que desea, tristemente, por ejemplo, tengo en la mente los que están justificando uniones que la Biblia reprueba o conductas que la Biblia reprueba, pero toman un texto de forma aislada y hasta lo vuelven su eslogan, y entonces ya de ahí hacen una interpretación particular para su sociedad, para su colectivo, para su grupo, y entonces de ahí arman toda una teología. Hay algo que nos da tranquilidad cuando se hacen los sermones expositivos. Eso da tranquilidad porque se habla del contexto, del antetexto y no temáticos, porque si quisiéramos hacer exposiciones temáticas, pues agarramos un tema y seguro que encontramos 10 versículos y los forzamos para hacer toda una teología. Entendamos esto. Así dice el apóstol Pedro. Ninguna profecía es de particular interpretación, ninguna. Cuidado cuando empezamos a ver, desde luego hay sus excepciones, eso ya hay por sus reglas homiléticas, que sí puede haber algún tema para discernir, pero cuando es expositivo nos da tranquilidad porque sabemos que es ver las Sagradas Escrituras y tratando de extraer el mensaje completo que trae el libro santo. Bien, si damos dos afirmaciones, uno, que la Biblia es un libro que nuestra sociedad está dejando de leer, y dos, que entendamos esto, que ninguna profecía es de particular interpretación. Preguntémonos en el caso de nosotros si de verdad se está dejando de leer las Escrituras, o ya no se lee, o nunca se ha leído. Pero no hablemos de una sociedad complicada, en una sociedad, porque podemos hablar de sociedades, de culturas incluso, las egipcias, las romanas, las mayas, no. Para tratar de extraer algo que nos deje una enseñanza el día de hoy, daré dos conceptos de sociedad y haré una pregunta esperando que deseen participar en contestarme esta pregunta. Un concepto de sociedad muy estructurado, antes, hoy ya no, ahorita lo vamos a ver por qué. Antes, una sociedad se entendía como un sistema organizado de relaciones que se establecen entre diversos conjuntos de personas, de acuerdo con determinadas reglas de trato, de comportamiento, en un espacio y en un tiempo determinado. Esa era antes una sociedad, parecía ser que era muy compleja, y para hablar de una sociedad implicaba conocer sus reglas de trato, sus coincidencias culturales, inclinaciones, bla, bla. Hoy en día una sociedad ya es simplemente un conjunto de personas que se relacionan, y de mil formas y de muchas maneras. Hablaremos reiteradamente de 3 nada más, pero ahora la pregunta es, si un
Una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan. Hermano, ¿cuál sería su sociedad con las personas que usted se relaciona? Pues principalmente mi familia. ¿Su familia? ¿Esa es una sociedad? ¿Usted, hermana? ¿Cuál sería su sociedad? Su familia y el trabajo, ya van 2. La iglesia, ya van 3. ¿Y ahí? Ajá. Isaac, no sé. Ya aumentaste 1. Ajá. Escuela, familia, escuela, trabajo, templo. ¿Alguna sociedad más? Los vecinos. Es una sociedad, ¿no? De los vecinos. ¿Alguna más? Ya llevamos 5. Ok, hablemos de 5. Sí, ¿cuál, hermana? Quizás. De la escuela. Se llama Sociedad de Padres de Familia, ¿cierto? Ok. Ahora preguntaré. En la sociedad de la familia, en el caso de usted, hermano Cruz, su sociedad, hablando de familia, ¿se ha dejado de leer la Biblia? Posiblemente. Ok. Ahora, en el trabajo, hermano, ¿se ha dejado de leer la Biblia? ¿O quizás nunca se ha leído? ¿O qué respuesta da eso? No se lee. No se ha dejado de leer, simplemente no se lee. No es un lugar para leerlo, quizás. Así lo consideran. Ok. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, hermana, ¿se ha dejado de leer la Biblia? Ay, qué pregunta, como muy fuera de lugar. Pero contestemos, es una sociedad. Hay niveles, o sea, yo siento que hay niveles de personas, de que hay personas dentro de esta iglesia que sí leen la Biblia y gente que no la lee nada. Oh, aquí ya se divide algunos, entonces. No se ha hecho un programa Ajá. en la iglesia, creo que de lectura. Por ejemplo, en la escuela dominical se propone una lectura diaria. No sé si se lean, entonces a lo mejor se podría fomentar esa Muy bien. acción de lectura dentro de la iglesia. No, muchas gracias por la respuesta. Y eso ya empezamos a ver que la respuesta afirmativa que dimos al inicio, que la sociedad está dejando de leer, puede hacer que sí, hasta en algunas iglesias, hablemos de otras, hasta en algunas iglesias, en algunas otras iglesias, hasta ya nada más es parafrasear y sacar versículos aislados, no sé. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela, no sé, Isaac, no se lee, ni siquiera como cultura general o como libro literario, no sé, ¿no? Por ejemplo, en el sistema abierto, en la preparatoria del sistema abierto, sí hay 2 materias en las que lo ponen a uno a leer fracciones de la Biblia, por ejemplo, los libros de los reyes. Ajá. Sí, cultura de los imperios, no sé. Pero, ok. ¿Puede ser que ya no? Oh, sí, con mayor razón, ya hay que ser un poco más. Bueno, le preguntaría a mi esposa, que es maestra, ¿se lee la Biblia o se ha dejado de leer o ya no puede formar parte? ¿O sí? En la primaria no. Bueno, en la sociedad de padres de familia, no. Bueno, preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué se ha dejado de leer o no se lee o no se tiene por qué leer? ¿Por qué no se lee? Y allí es donde ya encaja la lectura que nosotros hicimos en el Evangelio de San Juan. Ahí encaja. ¿Por qué? ¿Por qué se está dejando de leer la Biblia? En la porción bíblica que leímos hay varias preguntas que también se reflejan en este diálogo que tiene Jesús
Vayamos a lo que dice ahí, tengamos a la vista en San Juan capítulo 8. Ajá. Y fíjense ustedes, de entrada asusta pensar en algo. ¿A quién y con quién se desarrolla este diálogo? Está en el versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Ay Dios, de entrada me asusté ver que no le hablaba a los fariseos y a los escribas, aunque en el capítulo 8 sí inicia así, estaba en el templo, o sea, esta conversación se da en el templo. Los que iban al templo, de entrada, ya empieza a ser un grupo selecto, ya no era a todo el pueblo que estuviera en la calle, no, sino los que estaban en el templo. Ese día, fariseos, escribas, publicanos, y este diálogo se da entre judíos y dice aquí que le habían creído. Bueno, no pierdan de vista a quién va dirigido. Entonces, la respuesta que dijo usted, hermana, pareciera ser que en aquel tiempo también ocurría. Primero, no todos estaban en el templo. Los que estaban en el templo, como aquí, venimos mucho al templo, algunos leen, otros no leen la Biblia. Ok, ya estaban en el templo y ahora a los que le habían creído. Y Jesús tiene una conversación que nos va a dar un poco de luz, el por qué no se lee las Sagradas Escrituras o por qué se ha dejado de leer las Sagradas Escrituras. Una pregunta viene aquí, el ¿para qué? ¿Para qué leer las Escrituras? Si se ha dejado de leer, vamos a ver si hay alguna razón de, bueno, vamos a leer esto y ¿para qué? A mí me van a dar una receta de cocina y yo voy a decir, ¿para qué? Si yo ni me gusta, ni quiero, ni yo, eso no lo voy a leer, ¿no? Me van a dar un manual para arreglar el distribuidor de un carro, pues también diré, ¿para qué? No, ahí se va a quedar, no lo voy a leer, ¿para qué? En esta conversación que tuvo Jesús hay un ¿para qué? Está en el versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. De entrada es saber, ¿para qué? Para conocer la verdad y para que sean libres. Y ahí se empieza a desarrollar ya toda la discusión. Y ahora apliquémoslo a nuestra sociedad, a la escuela, al trabajo, a la familia, para conocer la verdad. ¿Alguien está interesado en conocer la verdad hoy en día? Ya, ¿cuál verdad? Bueno, cuando a alguien se le propone, yo te voy a decir la verdad. Empezamos con un diálogo así, yo te voy a decir la verdad. Y nos detienen y nos dicen, ¿cuál verdad? ¿Tu verdad? ¿O la verdad de quién? Es relativa la verdad hoy en día. Jesús empieza y conoceréis la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Ok, está bien. Primero, yo no sé a qué verdad te refieras. Y segundo, ¿para qué quiero conocer la verdad? Para que te haga libre. ¿Y libre de qué? Esas mismas frases o preguntas hoy nos las hacen en nuestra sociedad, en nuestra familia. Cuando le hablamos a un tío, a un primo, a un lejano que no conoce de las Sagradas Escrituras, oye, ¿no lees la Biblia? ¿Y para qué? Para que conozcas a Jesús. ¿Y para qué? Para que te haga libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Las mismas preguntas de aquel entonces nos las hacen hoy en día. ¿Y para qué? ¿Por qué han dejado de leer la Biblia? Porque ya aquí le interesa la verdad. Si no se consideran ser esclavos de nada, eso le dijeron a Jesús. Y Jesús se lo dijo a la sociedad que estaba en el templo y a los judíos y a los que creían en él. ¿Y qué le dijeron? Y le respondieron, versículo 33, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Lo mismo puedes decir tú, joven, tú, adolescente, o nosotros ya adultos diciendo, ¿libres de qué? Si yo no estoy metido en un vicio. O sea, la verdad, gracias a Dios, yo ya estoy fuera de estar atado a un vicio. Llámese el vicio que sea, ¿libre de qué? Y conocer la verdad. ¿Y la verdad para qué? De entrada ni siquiera sé cuál verdad. Jesús estaba siendo desairado terriblemente. Él dijo, yo soy la verdad, me van a conocer a mí. Y
aquí viene otro cuestionamiento. Jesús dijo, yo soy la verdad, y aquí dijo, van a conocer la verdad, me van a conocer a mí. Y ellos dijeron, sí, ya te conocemos. Incluso conocemos a tu mamá, a tu papá no sabemos. A tu mamá sí la conocemos. A tu papá pues, solamente sabemos que eres hijo de fornicación. Oh, ok. No se lee la Biblia porque quizás no tiene una utilidad o no están conscientes de que es necesario conocer la verdad y que son esclavos. ¿Esclavos de qué? Imagínense que en la oficina, que en el taller, que en el negocio, que en la escuela se diga, es que sí son esclavos porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. No, ya se acabó. No, sinónimo de cerremos el tema, no platiquemos de eso, eso ya es discursos arcaicos, muy fuera de tiempo, anacrónicos. Por eso no se lee la Biblia. Y si se quisiera leer la Biblia es, bueno, ok. ¿Qué explica la Biblia? Leamos lo que dice, bueno, en el versículo 33 y 37, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el 37 dice, sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Estos discursos no caben en nuestra sociedad. De las que hablamos, excepción nada más de la iglesia, sí cabe este mensaje. Sí estamos interesados en conocer a Jesús, en conocer la verdad y cómo ser libres del pecado. Pero en todas las demás sociedades en las que nos desarrollamos no cabe, este lenguaje no cabe. Y Jesús le dijo, sí sé quiénes son ustedes, y sé que son hijos de Abraham, pero mis palabras no caben en vosotros. Hay dos cuestiones esenciales de las que entiendo yo que esta conversación de Jesús quiso poner muy en claro. Una cosa es la cuestión espiritual, la necesidad espiritual, y otra cosa es la material. Y hoy en día, lo que no sea con utilidad material pareciera ser que queda en último término. Lo que no sea de que tenga una practicidad material. A ver, dime, pero ¿eso de qué me sirve? Y ustedes juzguen si es correcto o no es correcto responder estas cosas. Ante un necesitado, ante una necesitada, ante una persona que está con un problema, hablemos por ejemplo de violencia doméstica, y nosotros decimos, debes de conocer a Jesús para que seas libre del pecado, y la vemos con un moretón y la vemos toda golpeada y que nos diga, perdóname, por el momento no quiero saber de pecado, simplemente quiero saber cómo arreglo mi problema de violencia doméstica. Le decimos, es que eso es material, olvídate de eso es material, lo importante es que sea libre del pecado. Juzguen ustedes, ¿será correcto dirigir la conversación a atender esa necesidad material quizás? Que trae consecuencias también emocionales y espirituales, sí, pero así que una persona que está mendigando un pan en la calle, digamos, mira, no solo de pan va a vivir el hombre, no, pues así, ¿te estás burlando de mí? Pues por el momento sí vivo de pan, denme un pan. No, te voy a recitar la Biblia. Juzguen ustedes si es correcto. Si tenemos que dividir total y tajantemente las necesidades materiales de las personas que hoy en día tienen y que hoy en día pasan, y solamente nos centramos a una cuestión espiritual y le damos relevancia a predicarle el Evangelio, y lo estamos viendo con una necesidad. Bueno, las Sagradas Escrituras dice, si le dices a tu hermano, Dios te bendiga, y no le das ni siquiera algo para comer. Y dice las Sagradas Escrituras, si no vemos, el que no ve por los suyos propios, es peor que. O sea, atender las cuestiones materiales, porque lo que sí sé es que en la familia, en el trabajo, aquí en la iglesia, en la sociedad de padres de familia, ahí sí hay necesidades materiales. Y si uno simplemente va a las Sagradas Escrituras y ve cómo Dios vio por las necesidades materiales, que le dijo a sus discípulos, dales de comer a todos estos, porque mira ya la hora que es y mira, no se han ido. ¿Se preocupó por una cuestión material de repente? Sí, y vio por el necesitado, sí.
Bueno, tan material que él no quería tener problemas de que lo acusaran que no veía por los materiales. Uno de los milagros más llamativos para algunos materialistas es que va y manda al apóstol y agarra el pez y ahí vas a sacar unas monedas y con eso vas y pagas los impuestos. ¡Qué materialismo! Pero hizo un milagro para pagar sus impuestos. Bueno, hoy en día será propio compartir el Evangelio para saber si pueden leer las Escrituras, pueden verse en nuestras sociedades inclinadas a leer las Escrituras, sabiendo que Dios vio por las necesidades materiales y por las necesidades espirituales. Leamos, les pido de favorcito, el que lo tenga ya a la vista, si le da lectura, a lo que dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. Quien lo tenga primero, si gusta ponerse de pie y darle lectura. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Ajá. Adelante, hermano. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Hebreos 2, 3 y 4. La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entiendo en el versículo 4 que cuando compartimos el Evangelio, al igual que lo que vivieron los apóstoles, Dios respaldaba la aplicación con diversos milagros y prodigios. Hay tantas personas que, no quiero decir tantas, hay contadas personas que han sido agradecidas con Dios derivado de una muestra de amor por algún hermano, por alguna hermana, o directamente por haber recibido un beneficio de parte de Dios. Hay muchos otros que no. Vamos a hablar concretamente. Hay quienes han recibido por la misericordia de Dios la sanidad divina a una enfermedad o han tenido una respuesta a una petición y de repente lo vemos muy agradecido y ya después ya no está. Ya no viene y nada más vino por el beneficio obtenido de ese momento y después se va. Pero aún así, ¿a cuántos Dios ha beneficiado respondiendo su oración, su plegaria, su súplica? Por cuestiones materiales, ¿a cuántos Dios les ha dado esa bendición? ¿A cuántos? La predicación del Evangelio de nuestro Dios, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que Él dijo que estas señales iban a seguir a todos los que creyeren, a todos los que creen, muchas señales. Las cosas que Él hizo, dijo Jesús, mayores que estas haréis. Ok, y hoy en nuestro día tanta necesidad hay que algunos van a creer por sus dichos, pero otros por sus milagros y prodigios. Otros no van a creer ni por sus dichos, ni por sus milagros, ni prodigios del Señor. Dice nuestro Dios, y en aquel tiempo hallaré, cuando Él retorne, hallaré fe en la tierra. Creeremos que Dios puede atender nuestras peticiones, que estén dentro de su santa voluntad, que Él pueda atender nuestras peticiones y nuestras necesidades. Creeremos, es que hoy confronta nuestra fe ver una persona necesitada, y lo primero que nos sale es un texto bíblico, pero quizás lo secundario es una acción. Y cuando va acompañada un texto bíblico de un gesto de benevolencia, de caridad, ¿cómo decirlo concretamente? De ayuda, esas personas quedan agradecidas. Cuando se va a visitar a un hermano y se le lleva una manzana, se le lleva un pastelito, que ya no había venido, hermano, te traigo un texto bíblico y vengo a verte y a decirte que te esfuerces, que estamos orando a Dios por ti. Y de entrada te traje un pastel porque supe que ahorita andas medio tronado de los dedos y se queda con los dos mensajes, ¿no? Se queda con los dos mensajes. Pero qué triste cuando solamente os escucha. Vinieron a verme, pero ya sabes, nada, me dijeron textos y ni un abrazo me dieron. ¡Oh, qué duro!
Oh, qué triste. ¿Por qué no leen nuestra sociedad, nuestras pequeñas sociedades? ¿De qué se van a acordar cuando vuelvan a verte en la escuela? ¿De que recitabas muchos textos o de que eras un buen compañero? ¿O que eras? No, él era genial, ella era genial. No se dice que leía la Biblia, pero era genial. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Vamos viendo cómo podemos hacer que nuestra sociedad lea la Biblia. Porque hay grandes diferencias entre el mensaje que vamos a compartir y nuestro propio testimonio. Posición muy dura que me lo aplico a mí. De hecho, a mí me enseñaron que cuando alguien señala hacia el frente, 3 dedos señalan hacia ti. Entonces, nunca hay que señalar porque 3 vienen hacia ti y 1 va hacia allá. Pero, ¿no leen la Biblia por nuestro testimonio? O sea, hay muchos que no ven nuestro testimonio acorde con lo que practicamos. ¿Será que nosotros no permeamos en nuestra pequeña sociedad? O sea, en nuestra familia. Si nuestra familia no se lee la Biblia, no será porque se llega a decir, ay, te la pasas leyendo la Biblia, pero si en lugar de la que leyeras mejor, no me gritaras tanto. O no te alteras tan rápido. ¿Será que son nuestros motivos de por qué no se lee? En nuestra pequeña sociedad decimos. Imagínate si das un mal testimonio en el colegio, y de repente te ven con la Biblia, ya la frase ya la sabemos. Para ser como él. Yo conocí a uno que según era cristiano y Dios, eso es muy grave. ¿Será que nosotros somos los que generamos el que no se lea? Ahora, no perdamos de vista que estamos en una calle principal. O sea, aquí todos los domingos hay un tianguis. Y eso es maravilloso. Si nos ven a todos abrazándonos, saludándonos, qué bonito. Seguro que alguien va a pasar y va a decir, es que ahí se ve que se llevan súper bien. Imagínense si nos lleváramos mal y aquí enfrente todos, ya viste cómo, Sale el hermano Cruz con su vehículo, o salgo yo, sale Gemima con su vehículo, y con todo respeto, con toda amabilidad, perdón, discúlpame, ¿me das permisito? Sí, cómo no. En cambio pasan otros, órale, no avientes el carro. Imagínense si nosotros fuéramos así. ¿Les motivaríamos a que leyeran la Biblia? No, seguro que no. ¿Qué diferencias? Jesús dijo, ustedes dicen que creen en mí, que son hijos de Abraham. ¿Saben qué? Me quieren matar. Y dicen, demonio tienes, ¿quién dice que te quiere matar? Nadie. Su corazón y las intenciones son perfectamente sabidas. Hay 4 diferencias, el por qué no se lee la Biblia. Y ustedes juzguen en la comunidad en la que estamos. Las 4 diferencias las encuentro en el versículo 38. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios único y soberano, creador de todas las cosas. El padre de esos judíos, así se lo dijo Jesús, era el diablo. Yo hago lo que es de mi Padre. Y ustedes lo que es. Hay una diferencia en las obras. Si nuestra sociedad con las que convivimos no leen la Biblia, es porque ellos hacen lo que su Padre le agrada que hagan. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿Y cómo van a estar interesados en leer la Biblia si la Biblia confronta esas obras que son de pecado? Entonces por eso no la leen, ¿no? Por eso no la leen, no les interesa. ¿Para qué? Porque a ellos les agrada hacer lo que hace su padre el diablo. Hay otra diferencia en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Hablamos cuestiones distintas, o sea, no leen en esa sociedad porque tienen un lenguaje distinto, o sea, hablan de otras cosas. O sea, ahí el tema es aprenderse el albur, aprenderse el doble sentido, es aprender a engañar, es saber a quién le creen más rápido, es saber a quién timan, a quién, sí, engañan. No es el mismo lenguaje. Nosotros procuramos no faltar delante de Dios con palabras ociosas, porque de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca,
Eso se lo decimos a alguien que está diciendo picardías, luego nos hace un lado y ya. Nuestro lenguaje es distinto, de lo que habla las Sagradas Escrituras es distinto. Otra diferencia está en los deseos. Está también en el versículo 42. Dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios o de hacer lo que marca las concupiscencias del ojo, las concupiscencias de la carne y las concupiscencias de esta vida. Y las creencias, el versículo 44 dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo pareciera ser que nos deja un poco ya tristes y decir, seguro que no van a leer la Biblia en nuestras sociedades. Hoy en día está muy lejos. ¿Ellos de qué les agrada convivir? ¿De qué les agrada hablar? ¿Cuáles son sus conversaciones? Y este libro, seguro que pues no. Tenemos que hacer algo. O sea, cada vez se va a leer menos la palabra de Dios. Tristemente, y basado en ese versículo que nuestro Señor y Salvador dijo, cuando retornare hallaré fe en la tierra. La fe viene por el oír la palabra. Entre menos la leamos, nuestra fe así. Cuando Él retorne hallará fe. Ya no hablemos incluso de las sociedades ajenas a nosotros, sino con las que convivimos, con las que interactuamos. ¿De qué manera podríamos salar esta tierra? Y entendí que sí hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y en la medida en que cada uno de nosotros podamos, hay que hacerlo. ¿Hacer qué? Hacer lo que dice Ezequiel, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Ayúdenme a buscar esa porción. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 7. Ezequiel 2. Ténganlo todos a la vista para que lo leamos. Desde luego, esta es una instrucción que da las Sagradas Escrituras. El que lo quiera hacer, el que quiera, desee, pueda y esté hay que hacerlo. Lo leo y ustedes síganme ahí en la vista. Ezequiel 2, 1 al 7 dice, y díjome, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Y entró espíritu en mí luego que me habló y afirmóme sobre mis pies y oía al que me hablaba. Y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos te escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta en ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Los que leemos la Biblia, en alguna medida, compartamos, nos oigan o no nos oigan. Nos oigan o no nos oigan. Porque ya sabemos en nuestra sociedad a quiénes podemos hablarles. A rebeldes, a personas de duro corazón, a personas que simplemente sean renuentes. Pero la palabra de Dios va
y no vuelve vacía. Y ustedes lo saben. Y nos sentimos súper contentos cuando tenemos alguna experiencia que de repente algún amigo o algún conocido, algún cuate, de repente te dice, oye, bueno, permítanme decirlo, hace poco un amigo, el Día del Padre, que me manda una foto y estaba en la lápida de su papá. Me mandó la foto de la lápida de su papá. ¿Se te acuerdas de un versículo que me mandaste de tu Biblia? Y me lo mandó. Y exactamente mandó poner el versículo en la lápida de su papá. La palabra va y no vuelve vacía. Y uno no sabe, esta palabra es poderosa. Nos transformó a nosotros. Nos oigan o no nos oigan, hablemos. La sociedad simplemente ha dejado de leerla. Y si nosotros no la compartimos, ¿quién lo hará? Terminamos nada más leyendo San Juan 5:39. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 5. También es otro texto que nos aprendemos de memoria. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Compartir de las Sagradas Escrituras es hablar, no defender a Dios, no abogar por Dios, sino simplemente ser testigos de lo que Él hizo con nosotros. Cuando compartimos nuestra experiencia, lo que Dios ha hecho con nosotros, damos testimonio de lo que Él es al día de hoy. Y cuando vamos a escudriñar las Escrituras, lo hacemos porque parece ser que ahí lo seguimos conociendo cada vez más. Cuando tenemos un amigo y ese amigo es poderdante, tiene muchas cosas, lo presumimos. Ah, sí, mi amigo es tal. Ah, sí, hasta me invitó a su casa, yo tengo un amigo tal y me llevó y así. ¿Por qué no presumir que conocemos a un grande amigo, que es Jesucristo? ¿Y cómo? Tú también lo puedes conocer pues a través de esto. Que el Señor permita que haya algo en nuestro corazón para que podamos compartir de sus Sagradas Escrituras con la sociedad en donde convivimos. Para la gloria de Dios.